el empresario. Precisamente cuando se evaluaban las medidas de recaudo, ustedes siempre fueron consultados sobre el impacto en la economía de estas medidas de recaudo. Nosotros lo que hacíamos cuando hacemos proyecciones, igual que ahora, es analizar lo que existe y presentar la situación económica. Casi siempre las proyecciones que se dan en abril, que casi siempre son las que más se debaten, tienen luego unas implicaciones con recaudos, propuestas de política fiscal, y esas luego se vuelven a analizar, pero es con posterioridad. No, cuando se nos han pedido análisis, hacemos análisis, pero nosotros básicamente producimos lo que entendemos que es la proyección económica, la compartimos, los datos crudos con Hacienda, y ellos hacen estimados, pero para efectos de la economía, pues es obvio que en la medida en que ha habido más contracción, la situación económica debe ir a peor. Si el gobierno gasta menos, la economía va menos. Por su respuesta, en Hacienda, los tres factores que se usan para hacer los estimados son estimado de crecimiento económico, administración tributaria y legislación. Y vamos a ver ahorita que esos son los tres. Y Hacienda hace su estimación independientemente de la Junta de Planificación. No, usamos el estimado de la Junta de Planificación. Por eso, pero la proyección, al haber medidas de recaudo nuevas, quien opina económicamente al respecto es Hacienda y no la Junta de Planificación. O sea, ¿cuál es la interacción entre Hacienda y la Junta de Planificación en ese proceso? La interacción. La interacción entre el Departamento de Hacienda y la Junta de Planificación cuando la Junta hace su determinación, la hace basado en la legislación vigente en ese momento. Nosotros no solamente en la proyección podríamos estar estimando, pero casi siempre cuando en abril estamos hablando, no se sabe qué va a estar. Es como ahora. Nosotros, alguien podría decir, ¿por qué la Junta estima que se va a ver 700 millones menos en gasto? Alguien podría decir, ¿tú lo sabes? No, nuestro planteamiento fue que si había habido una reducción de 700 millones, era razonable pensar que con la situación que hay debe haber una reducción. Entonces la estimamos. Y durante el año, mientras se hacen ajustes, ¿cuál es la interacción entre el Departamento de Hacienda y la Junta de Planificación? Si hay medidas impositivas después de la emisión del estimado, cuando se hace el estimado de ingresos, lo que va a generar la medida impositiva, Asuntos Económicos Internos del Departamento de Hacienda considera el efecto económico en el rendimiento de esa medida impositiva. O sea, la respuesta es que en ese intercambio posterior a la proyección de Junta de Planificación, Hacienda y Junta de Planificación no se comunican para ver un ajuste. Y entonces, un ejemplo, en estas proyecciones, si se hubiera estado legislando una serie de proyectos, ya sean de recaudos o medidas impositivas, es en este momento en que se viene y se estima lo que podía ser el cálculo, y si son medidas de contracción, pues nosotros las ajustamos, y por un lado puede haber una parte de recaudo, y eso puede tener unas implicaciones, pero si se nos mantiene que el gasto se va a seguir aguantando, pues entonces nosotros presumimos que va a tener un impacto económico negativo. Y en su opinión, porque es importante, estamos aquí en una situación fiscal precaria y tenemos que dar unos pasos importantes en el nuevo gobierno. En su opinión, ¿debería haber mayor participación de la Junta de Planificación en el procedimiento de aprobar cualquier tipo de medida que cause un impacto no solamente a nivel fiscal, sino a nivel económico, antes de que se apruebe tal medida? Yo creo que sí, yo creo que usted tiene la razón. Yo creo que el mundo americano lo está haciendo. Cualquier medida que vaya a tener un impacto debe conllevar un análisis económico, y lo que han hecho acá se podría estar haciendo. Se le puede pedir a la Junta decir, mira, cuál es el análisis de esta medida, cuál es el impacto que tendría, y lo que ha hecho también Estados Unidos es un poco con la cuestión de ejecutivo-legislativo, tiene su propia oficina también que puede estar haciendo los estimados, pero la Junta de Planificación podría estar haciendo los estimados, y lo que usted dice sería la manera correcta de hacerlo. Y yendo por la misma línea, en términos de la política pública financiera, particularmente sobre la deuda de Puerto Rico, ¿cuál ha sido la participación de la Junta de Planificación en asesorar al equipo financiero del gobierno de Puerto Rico sobre las expresiones
que ha hecho públicamente sobre las posiciones que han asumido públicamente. Cada jefe de agencia asume su responsabilidad y ellos han planteado sus posiciones. Cuando se nos preguntan, comentamos, pero básicamente la responsabilidad de la Junta es de producir análisis económico. Ahora le consulto otro detalle. Que un jefe de agencia con autoridad al respecto haga un planteamiento públicamente, ya sea mediante conferencia de prensa, ya sea mediante una exposición pública, ya sea mediante una entrevista, en la que exprese o manifieste o ponga en duda la realización de pagos de obligaciones del gobierno. ¿Tiene eso algún impacto en términos del índice de confianza de los consumidores, del índice de confianza de los productores? ¿Tiene efecto sobre la economía la mera expresión y publicación en una portada de un periódico? Bueno, yo creo que, como estábamos hablando, economía y psicología tiene mucho que ver y cualquier expresión puede tener impacto, porque las expresiones como las que estoy haciendo aquí tienen un impacto. Lo que yo digo tiene impacto, se refleja sobre los periodistas que están aquí, pero lo que me dice, pues todo tiene su impacto que pueda tener. Hay veces que tiene positivo, hay veces que tiene negativo, pero... Muchas gracias, señor. Finalmente, un poquito, de mi parte, no, finalmente de acá. En la interacción con el secretario de Hacienda, debo entender que sí toma en consideración los análisis que hace la Junta de Planificación, secretario. Sí. Particularmente los planteamientos que hace la Junta en cuanto a los gastos de consumo personal cuando se va a calcular los ingresos del IBU. ¿Eso está considerado y las reducciones en proyección que ha hecho la JP consistente con los números de proyección que hace el Departamento de Hacienda? Sí, está considerado. ¿Y son consistentes? Son consistentes, sí. Podríamos, secretario, pedirle que nos haga sus proyecciones que hace independiente para poderlas comparar con las que nos va a proveer el presidente de la Junta de Planificación. Recuerda que la proyección independiente que yo hago es como resultado de medidas impositivas. Esa misma me refiero, secretario. Eso es que se hacen. Sí, podríamos. Y es que el yield, el rendimiento de la medida, se hace neto de lo que nosotros entendemos que es el efecto. Entonces, tal vez lo más útil es que me digan, mira, necesito que para la legislación que aumentó el IBU al 11,5, me digas cómo la temperaste para el efecto específicamente, porque son varias. El pedido es que en todas las evaluaciones de medidas contributivas que haya hecho el Departamento de Hacienda, que se nos provea ese análisis que se hizo en cuanto al impacto en los índices económicos de la Junta de Planificación, en cada una de ellas. Sí, realmente no se extrapola al efecto en el índice económico, es al revés. Lo que se hace es que se atempere el rendimiento de la medida impositiva, exacto, por el efecto en la economía. Por eso, ¿podrá proveernos esa data, secretario, de cada una de las medidas que se analizaron en Hacienda? Sí, muchas gracias. Porque esa precisamente es la pregunta, y no me refiero a términos legislativos de cuando se va a legislar una medida únicamente, sino cuando se va a proyectar anualmente el recaudo. Si se mide, o no solamente se coge, el año pasado recaudó tanto y se traspasa el mismo número, sino que se hace un ejercicio de ir contra indicadores que plantea la Junta de Planificación de patrones de consumo, que te puede dar una proyección de que el IBU probablemente va a recaudar menos porque hay menos consumo, y puedes hacer una proyección que no sea coger el número del año pasado y traspasarlo. Seguro. Y déjame añadir esto, y recientemente se legisló que no solamente las agencias de gobierno sea quien lo haga, sino que un tercero independiente certifique que eso esté correcto, porque a través históricamente las proyecciones de Hacienda de recaudo no eran precisas. Se legisló recientemente, creo que fue ¿Sabe cuál es la ley? Fue incluida en la ley de moratoria, si no me equivoco. En la ley de moratoria. Y para este presupuesto hay un tercero independiente que certifica las proyecciones del Departamento de Hacienda. Sí, yo tengo una duda sobre los fondos federales que mencionó, que desde el 2012 hasta el presente se han mantenido básicamente igual. ¿Esos fondos incluyen los discrecionales y competitivos o solamente son los de fórmula?
Los estamos cogiendo todos. ¿Y tendrán el renglón específico sobre cómo se ha comportado en los fondos competitivos? Podría pensar que te lo puedo conseguir, no lo tengo claro, pero yo voy a preguntar a mi equipo y entonces lo trabajamos. Gracias. Y si no lo puedo conseguir, te lo digo y busco el mecanismo de conseguirlo. Gracias. Y quisiera aclarar que en el cuatrenio 2009-2012 las proyecciones en ocasiones excedían, los ingresos actuales típicamente estaban excediendo. Concurro con su observación de que debe de haber certeza en cuanto a esos estimados, así que espero que en ese cuatrenio fuimos bastante veremos dentro de un rato esas proyecciones. Muy bien. Tengo una duda adicional para el presidente, ¿verdad? Que si me la puede aclarar. Usted mencionó que la economía depende 75%, ¿verdad?, del consumo a nivel de individuo, correcto, sí. Y sector privado. Me quedo con la duda de que en el 2014 el barril estaba a 101, 2 años después baja a 38, la cual tiene un impacto, ¿verdad?, a nivel de consumo positivo. Y aún así, pues, estamos teniendo estas proyecciones de crecimiento negativo de 1.8 y 2.6 en los últimos 2 años fiscales. Lo que quisiera tener claro entonces, debido a que uno hubiese esperado que al bajar el petróleo tan considerablemente y la economía dependa del 75% del consumo, pues eso se reflejara de alguna manera, ¿verdad?, positivamente, y aún así no sucedió. Lo que quisiera es que me aclare entonces los 3 factores verdaderos que usted le atribuye a que aún así estemos, ¿verdad?, en ese crecimiento negativo tan significativo, aun cuando tuvimos esa fortuna de tener el barril del petróleo tan barato. Sí, una de las cosas que se calculaba siempre era que si el barril del petróleo subía, nos impactábamos a la negativa, y si bajaba. Un aspecto que pusimos a los economistas a trabajar, hicieron un trabajo que luego se comparte con ustedes, nos dimos cuenta de que reducciones en el precio del petróleo tan grandes como las que tuvimos no tuvieron una respuesta en el gasto del consumidor. Y eso es cierto, es obvio que no hubo un pequeño impacto. Ligeramente sí, algo del 2015 hay una mejora en el sector privado. Incluso si uno separa el empleo privado y público, el empleo privado estuvo creciendo mientras el empleo público ha seguido cayendo. Así es que yo creo que los grandes factores es que tú tienes una economía que lleva 10 años en recesión, que la tienes que estimular, que el sector privado, que es pequeño, no es capaz de prender, y como se prende la economía en cualquier parte del mundo es con una inyección por parte del Estado. Por eso es lo que le estaba planteando tanto las propuestas desde Trump a la Comisión Europea. Lo que están diciendo, esto no, la única manera de parar esto es tratar de hacer una inyección económica para que puedas hacer un cambio en el ciclo, y eso es lo que el país necesita. Lo que pasa es que no diría que se redujo significativamente la inversión en mejoras de capital a través de las corporaciones públicas al mismo tiempo que se reducía el costo del petróleo, y no pudimos ver ese beneficio porque una contrarrestaba a la otra. Y yo creo, le pregunto también, presidente, sí, los impuestos inciden ahí también. Toda política impositiva es una política de contracción. Es teoría económica. Aunque hubo el alivio por el lado del petróleo, hubo un aumento considerable en impuestos de parte del gobierno. Lo importante es que tú necesitas financiar el Estado para responderlo. Y lo que era importante también en inversión en construcción, 2014, 3.400 millones, 2012, 4.500 millones. Hoy la proyección de inversión en construcción es de 2.900 millones. En aquel momento era de 4.000 y pico, como acaba de señalar. O sea que sí, claro, tuvo el impacto, los impuestos, de absorber la posible inyección económica que podía haber traído la caída del petróleo. Los impuestos y los despidos son políticas de contracción. Está probado que, y eso es un análisis que también demostramos, es que impacta más despedir
urgente en la economía de Puerto Rico que reducir gastos de gobierno. Y por eso las determinaciones que se han hecho y hicimos los cálculos era reducción de gasto, no reducción de personal. Las reducciones de personal, como ustedes han visto, y esto es bien importante para la efectividad del gobierno. Ustedes gobiernan con los empleados públicos. El gobierno se ha reducido en más de un 25%. Yo tengo 202 empleados. Cuando llegue el día 1 va a haber 35 menos. Si no entendemos que también el Estado debe funcionar, y esto ha sido a través de políticas de retiro, de manera escalonada, el gobierno se ha seguido reduciendo. Por lo tanto, si tú tienes una salida de la gente, tú tienes una gente retirándose, tienes gente saliendo del gobierno, va a seguir impactando la economía desde la parte del consumo. Todas las medidas que llevamos tomando son medidas de austeridad que llevan a una situación en la que estamos. La idea es cómo transformar eso y cuáles son las herramientas que hay que utilizar. El impacto de la crudita fue de $3, subió a $15.50, fue el número, secretario Zaragoza. ¿Cómo es? De $3 el barril a $15.50 fue el aumento del efecto. Sí, la crudita tiene tres componentes, el original del 87 de 3 pesos, crudita 2.625, crudita 3.625. Sí, y eso va a estar en la presentación del secretario de Hacienda, lo van a poder ver, además que es información. Me gustaría ir cerrando con la Junta de Planificación. Si tienen alguna otra pregunta, por el lado del comité de la administración García Padilla no hay preguntas tampoco. Pasamos al próximo deponente, que es el presidente del Banco Gubernamental, Alberto Bacón. Muy buenos días. Voy a tener la oportunidad en varias ocasiones hablar tanto del Banco Gubernamental de Fomento como de todas las instrumentalidades de desarrollo económico. Pediría que voy a hacer un recuento macro del Banco de Fomento y que las preguntas pues las dejemos para el final de esta parte. El Banco Gubernamental de Fomento en este momento hay que entenderlo de la siguiente manera. Y todavía veo que no hay un entendimiento claro, y yo creo que para el propósito de ser exitoso en todas las vistas hay que entenderlo en este contexto. Hay 3 bancos gubernamental de fomento. El Banco Gubernamental de Fomento, que operó hasta que se aprobó la moratoria en abril de este año. El Banco Gubernamental de Fomento, que ha estado operando desde mayo en adelante. Y el tercero es el que la nueva administración decida tener. Yo les voy a hablar de los 3 y les voy a dar mi opinión personal también, si ustedes entienden. El Banco Gubernamental de Fomento se creó en 1942. Su propósito principal fue estimular los proyectos importantes en un país que estaba en construcción, un país que estaba pasando de un país mayormente agrícola, de monocultivo, a un país que se estaba comenzando a industrializar. Y todo giraba alrededor de qué proyectos de importancia, de envergadura, necesitaban algún tipo de forma de financiamiento y ayudar en esa parte. Se financiaron hasta casas, hasta viviendas, en un momento dado de interés social para crear, se financiaron hoteles, se hizo de todo. Con el pasar del tiempo fue girando a las necesidades que tenía el país, a financiar a los municipios, buscar cómo municipios que no podían accesar el crédito, se le facilitaba crédito y luego se buscaba cómo proveerle acceso a los mercados externos exentos, y eso le bajaba el costo de financiamiento a los municipios. Asimismo se hizo con muchas agencias, se hizo con la construcción de edificios industriales, se ha hecho con todo el desarrollo económico de Puerto Rico. Lo ha acompañado, donde ha hecho falta, ahí estuvo.
El Banco Gubernamental de Fomento pasó por una crisis alrededor de los años 1975, donde la logró superar. Tenía unas similitudes con la crisis actual, pero no tenía la magnitud de la crisis actual, que el banco, pues, a este momento tuvo que llegar a donde ha llegado. ¿Qué cambio fundamental ocurrió? La parte fiscal se fue comiendo la parte de desarrollo económico. El Banco Gubernamental de Fomento se convirtió en una institución para financiar los déficits, y esto ocurrió luego de que desapareciera la sección 936. No pudimos encontrar un nuevo camino de desarrollo económico de crecimiento, y las necesidades de nómina también, y de el tamaño del gobierno, los programas del gobierno, hizo que las distintas administraciones utilizaran el Banco Gubernamental de Fomento para financiar déficits. Y llegó el punto que estamos ahora, que no se pudo seguir financiando déficits. El banco, como institución, es una institución noble que sirve unos propósitos. No ha sido el culpable de que se le diera ese uso. Y ahí es donde voy a concluir con mi opinión de dónde debe ir el banco, a sus usos correctos. En el contexto de convertirse en una institución de financiar déficits, pues les estamos trayendo sus estados financieros históricos auditados hasta el 2014, y se va viendo el cambio a ese de los componentes de los préstamos, que llegó el punto que tenía financiamientos que no se pudieron llevar a los mercados para mantener el flujo de su liquidez. ¿Qué ocurre alrededor de abril y mayo? El Banco Gubernamental de Fomento estaba teniendo unas presiones de liquidez, era de conocimiento público, se dio a conocer la cantidad de depósitos que se tenía versus el efectivo que se tenía disponible. Se toma la decisión de crear una ley de moratoria. Hay varias legislaciones que también atienden la situación que estaba enfrentando el banco. Una de ellas es que le elimina los poderes de prestar, el banco deja de poder prestar, así que se fueron tomando varias medidas para lograr que el banco se pudiese reestructurar adecuadamente. Un banco es muy frágil en el momento que ocurre una corrida de depósitos, y había que proteger a esa institución. En todo ese proceso se crea y se separa la función de agencia fiscal de la función tradicional del banco, dejando al banco básicamente como un banco de depósitos y de préstamos que tiene que administrar, y un banco que tiene una serie de subsidiarias que también tiene que velar para que se mantengan operacionales y lleven a cabo sus propósitos. Ahora, en este momento, el Banco Gubernamental de Fomento tiene alrededor de 3.5 billones en depósitos, y su liquidez está en alrededor de 170 millones. Entenderán que no hay manera de honrar estos depósitos en este momento, y lo que la gerencia ha recurrido es a honrar depósitos que caen dentro de las prioridades de la orden ejecutiva del gobernador, y que básicamente empiezan con fondos federales, nómina
y otras emergencias. Además de eso, la legislatura le asignó 120 millones en el nuevo presupuesto para también poder honrar depósitos que caen dentro de las prioridades de la orden ejecutiva del gobernador, y eso es lo que se ha estado haciendo. Además, desde que yo entré a lo que veo como un proyecto de desarrollo económico, y es que el Banco de Fomento vuelva a ser un instrumento de desarrollo económico, la liquidez ha ido aumentando razonablemente, balanceando eso con las necesidades de pagar depósitos a municipios y a corporaciones públicas. Ese balance entiendo que es importante. La proyección de liquidez a diciembre 31 es de 200 millones, lo que entiendo que no es lo ideal, pero le da un margen para que la nueva administración pueda maniobrar. En determinados momentos se había proyectado que terminaba en cero, y para esta gerencia pues eso no es aceptable, y entendemos que es un número razonable el de 200 millones. 170 millones al día de hoy es la liquidez del Banco Gubernamental de Fomento. Señor Bacó, disculpe un segundito. Usted me dice que su contención es que desde que usted entró la liquidez ha aumentado. Ha aumentado en pasos no abruptos, sino se está manejando para poder también desembolsar por la legislación que asignó 120 millones para desembolso. Lo que estamos haciendo es siendo más rigurosos en cobro, en manejo de activos, para allegar más liquidez a la institución. Entendemos, usted entró en agosto de este año, ¿verdad? En agosto primero. ¿Cuál era la liquidez? Antes de usted entrar en agosto primero, el nivel de los 170 millones que usted dice que tiene el Banco Gubernamental de Fomento en estos momentos, ¿cuánto tenía en esa fecha? En esa fecha tenía alrededor de 150. O sea que estamos hablando de 20 millones. De 20 millones y una proyección de aumentar 30 más a diciembre 31. De nuevo, para que la institución, la gerencia que entre, tenga espacio para maniobrar. La moratoria vence en febrero del 2017. Entendemos que hay que tomar unas medidas tan pronto entre la nueva gerencia. Le preguntaba, señor Bacó, porque yo tengo este documento que me entregó el Tesoro de los Estados Unidos, que entiendo que fue trabajado con el gobierno, que establece la liquidez del banco a junio de 2016 en 238 millones de dólares. ¿Este número es correcto o incorrecto? Ese número tendría que revisarlo, en qué momento se hizo. Esto data del Tesoro. Sí, pero habría que proveerle más información al presidente del banco a ver en qué momento en tiempo el Tesoro congeló ese número y cuáles son los indicadores que están ahí. No tengo objeción en que lo pueda distribuir y que pueda adecuadamente. Quería estar seguro porque según este documento a junio estaba en 238 millones el GDP Net Liquidity, así que es para contrastar con su declaración al día de hoy. Lo vamos a quiero entonces, para la presentación del día completo del banco, lo vamos a reconciliar. Es probable la fecha que tomaron esa liquidez, y también hay partidas que a veces las toman como liquidez y nosotros no la estamos tomando. Hay que tomar chinas con chinas, y por eso es que yo he sido bien cuidadoso desde el día que llegue comparar chinas con chinas. De acuerdo, y el efecto nuestro es tener la data más certera, y ciertamente esto es una documentación que el Tesoro sometió ante la Junta de Supervisión Fiscal, y tiene un número que es distinto al que usted está dando el día de hoy, y que contrasta que esa liquidez ha ido en detrimento continuamente. Pero continuamos. Sí, lo vamos a reconciliar. Sí. Es importante ver los depósitos, cómo se manifiestan. Hay un 17% de los depósitos son de corporaciones públicas, 20% son de los municipios, 26% son de entidades
que caen dentro de la sombrilla del Banco Gubernamental de Fomento y 36% son de entidades del Estado. Dentro de todo el proceso, muchos municipios muchas entidades gubernamentales depositaron en el banco. Yo creo que debe ser prioridad que esos depósitos se puedan honrar. Esa es una de las razones por las cuales entiendo que el banco debe ser rehabilitado. El mayor depositante en estos momentos es el Departamento de Hacienda con 502 millones y la Agencia Municipal de Financiamiento, COFIN, 253 millones, AFI, 231 millones y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, 172 millones y el Fondo de Desarrollo Turístico, 156 millones. Secretario, en la actualidad, ¿cuál de estas entidades está haciendo depósitos en el Banco Gubernamental de Fomento? Ahora mismo nadie está haciendo depósitos. ¿Y usted cree que eso tiene un impacto en la liquidez del BGF, que no estemos destinando los recursos que usualmente llegaban al banco? Bueno, vamos a ser realistas. Lo que le sucedió al banco es que según entró en este periodo transicional donde se congeló todo, pues se retiraron los depósitos que usualmente un banco vive de continuamente estar rotando depósitos. Eso tiene un impacto en la liquidez del banco. Lo otro que no ha sucedido es que se dejó de pagar los financiamientos al banco, y entonces pues eso también hace que los préstamos se le clasifiquen, hace que no tenga suficiente liquidez. Es todo un ciclo. O sea, ahí es donde yo digo que el banco hay que estudiarlo y hay que tomar decisiones sobre Pero volviendo a mi pregunta original, entonces la desviación de depósitos que usualmente recibía el banco de las entidades que están en su presentación afecta o está afectando la liquidez del banco. Sí, definitivamente. Ni la porción de renta de edificios públicos para el pago de deuda se está remitiendo al banco, ni esa porción de renta. Las porciones de renta en este momento no se está haciendo los depósitos al trustee de edificios públicos, no se está haciendo en este momento. Pero ingresa al banco. No ingresa al banco se tampoco. queda en Hacienda. Se está quedando en Hacienda. Hacienda puede contestar esa pregunta. Ok, sí. ¿El caballero podría decir su nombre? Sí, para el récord podrían decir su nombre. Mi nombre es José Pagán, asesor senior del Banco Gubernamental de Fomento. Gracias. Rafael Gautier, Contralor del Banco Gubernamental de Fomento. Muchas gracias a los dos. Permiso, ¿los depósitos del Departamento del Trabajo son los del negociado de empleo? ¿Los de desempleo son los que van a ir? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Los depósitos del Departamento del Trabajo. ¿No conocen? No tengo esa información. En este momento podríamos verificar. En la presentación del día 5 vamos a traer ese detalle. Sí, Villafaña. Cabe señalar también que en el Banco Gubernamental de Fomento quedaron depósitos de agencias federales, de programas que tienen que ver con acueductos, tienen que ver con la Junta de Calidad Ambiental, otra de las muchas razones por las cuales el banco se debe mirar con detenimiento y rehabilitarlo. Secretario. Una pregunta en cuanto a eso. ¿El estado de esos depósitos es que está congelado? Esos depósitos en este momento, por razón del desbalance que tenemos, 3.5 billones contra una liquidez de 170 millones, lo único que se desembolsa es por la orden ejecutiva, llegando a unas prioridades. ¿Y ha habido alguna comunicación con las agencias federales? Sí. En cuanto a eso. Sí, ha habido comunicación, se le ha explicado que no es que no se reconozcan esos depósitos, pero como está todo el gobierno, hay que tomar unas decisiones de reestructuración y no se ha negado a que el dinero está allí y que se espera. ¿Cuál ha sido la respuesta de las agencias federales?
Algunas agencias federales están en tonalidad agresiva. ¿Qué significa tonalidad agresiva, secretario? Cartas legales de que pueden entrar en litigio, igual que todos los otros litigios de acreedores. ¿Han amenazado con descontinuar fondos federales a alguna agencia del pueblo de Puerto Rico? Desconozco esa parte, yo creo que hay que ver agencia por agencia. Me gustaría... estamos haciendo un requerimiento de cualquier comunicación que haya habido por parte de las agencias federales concerniente a estos depósitos, que por favor nos los haga llegar, sino en un periodo de 24 horas antes de que usted haga su presentación como agencia ante este comité. Secretario, sí. ¿Pudiera proveernos los depósitos de fondos federales que están contenidos en esos 3.521 millones de dólares? Sí, lo vamos a traer. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una sola pregunta, presidente del Banco Gubernamental de Fomento. La razón fundamental por la que tenemos al Banco Gubernamental de Fomento en la situación que tenemos ahora es que históricamente los gobiernos utilizaron al Banco Gubernamental para financiar sus déficits. Definitivamente, esa es la trayectoria que expliqué. Desde que desaparecen los fondos 936, es bien claro, según fue cambiando el rol del Banco Gubernamental, un rol de financiar los déficits del gobierno. Pero su contención es que las 936 produjeron el déficit presupuestario. No, es un mero evento en el tiempo que marca un cambio en los patrones de lo que hacía el Banco Gubernamental. No, le pregunto porque se refirió a que los financiamientos de déficit comenzaron a raíz de la eliminación de la 936. No, secretario, eso no tiene, la ganancia no tiene nada que ver con la promesa. No es correcto y no lo he dicho. He dicho que el evento de la eliminación es una manera de marcar un momento en el tiempo, y el financiamiento de déficit comenzó antes de eso. A falta de un plan de desarrollo de crecimiento, pues empezaron a ocurrir unos déficits y el banco asumió ese rol. Esa es la manera correcta. Continuamos. ¿Alguna? Sí. Yo no creo que la ha terminado. No, queda el Estado. Hay ahora mismo, ¿qué consideraciones hay hacia el futuro? Recapitalizar el banco. Y hay quienes se oponen. Esto ha ocurrido en muchos países. Se utilizan las instituciones quizás de la manera no más correcta, y cuando se habla de recapitalizar, pues se dice, no, este dinero lo queremos usar para seguir pagando nómina o seguir haciendo obras. No lo utilicen para recapitalizar el banco, porque ya el banco dejó de ser necesario. Esa es una postura. La segunda postura es: vamos a renegociar los pasivos de la institución, vamos a mirar el valor real de los préstamos. Yo vi posturas como vamos a across the board bajar un 40% cuando hay financiamientos que tienen activos que generan más efectivo de lo que necesitan para pagar esa deuda. Hay que mirar y entonces el banco es reestructurable. Secretario, nos está recomendando con esto que miremos una posible reestructuración en todas las deudas del BGF, incluyendo municipios y entidades públicas que tienen depósito en su institución, la institución que usted preside, incluyendo ellos. Hay que tratar a los acreedores de pero incluyendo los municipios y las agencias gubernamentales que tienen depósitos en el BGF. La realidad es que con el periodo transitorio que se ha creado y pagando las áreas que son de emergencia, los municipios han seguido cobrando corrientes, han seguido pudiendo con operar, unas limitaciones. Con unas limitaciones. Hay una problemática con las cooperativas que hay que mirar
cómo se capitaliza adicionalmente a las cooperativas, y han surgido unas ideas pues que le toca a la FAS, porque ese no es mi campo de expertise, pero sí han surgido unas ideas de que como parte del plan de los sobrantes de que llegan a través de posponer pagos de principal, pues se recapitalice a las cooperativas más. O sea, pero los acreedores del banco hay que tratarlos todos por igual. Su contestación a mi pregunta es que sí. Sí. Gracias. Tengo una duda, secretario. Y el último, para terminar, la contesto ahora. La última opción es liquidar el banco, pero ahí, en una economía que queremos reestructurar, que queremos avivar, seguir rompiendo instrumentos que son importantes, y si son bien usados, son importantísimos, a mí no me hace mucho sentido. Y la opción de liquidar, también sufrirían mucho más todos esos acreedores, porque el valor de lo que les va a sobrar es muchísimo menor. Sí, sobre su recomendación de recapitalizar el banco, durante estos pasados 4 años no se ha hecho ninguna gestión para eso, para recapitalizar el banco. Durante estos 4 años se ha estado trabajando con una crisis mayor, que yo creo que eso es algo que es un principio que hay que entender, que he visto cómo se quiere sacar y solucionar uno, y eso es imposible. Hay que primero solucionar la situación macro del gobierno entero, porque el banco es muy interdependiente, así son otras entidades. Así que hay que empezar por solucionar el macro y ahí tomar las decisiones. En mi presentación de diciembre 5 voy a traer unos estudios que contestan, porque lo primero hay que contestar aquí es si el banco es necesario o no es necesario. Yo entiendo que se va a contestar en la afirmativa, y eso es un punto de partida entonces para, una vez se renegocie toda la deuda, se vea cómo se recapitaliza el banco. Pero la contestación es no se ha hablado, porque es que hay unos problemas mucho mayores que no permiten que individualmente se recapitalice el banco. Le pregunto, secretario, porque creo que, quizá me puede aclarar, creo que en la emisión de bonos que se hizo en el 2014, de los 3.5 billones de GIOs, tengo entendido que hubo una transacción con el banco. Creo que se repagó un préstamo de 1.9 billones al Banco de Fomento. No sé si se puede aclarar eso, si eso es cierto. Sí, ¿no? Ese detalle, José Pagán, Sí, hay varias presentaciones que explican el uso de los fondos de la emisión, de los recaudos de esa emisión. 1.9 billones, en español serían 1.900 millones, fueron a repagar deudas principalmente de Hacienda, muchas de ellas de déficit de años anteriores que tenía con el Banco de Fomento. Secretario, una pregunta. Gran parte del motivo de la descapitalización ha sido que municipios y otras entidades han movido sus depósitos a la banca privada. Veo pues municipios como el de San Juan con un balance de deuda aquí de 414 millones, que sabemos que alguna es deuda reciente. Los acuerdos de financiamiento para los municipios como condición quizás tenían, que usted recuerde, que esos depósitos se mantuviesen en el Banco Gubernamental de Fomento. Yo nunca diría que la situación por la que atraviesa el Banco Gubernamental de Fomento se debe articular o atar a los municipios. Los municipios, sí, hay 2 municipios que tomaron una decisión de llevar un proceso en las Cortes, que se decidirá por las Cortes, que es el municipio de Carolina y el municipio de San Juan. Los otros municipios han estado trabajando con el banco. Se ha establecido mecanismos para el fondo CAE, que es el fondo rotatorio donde se repagan los financiamientos que ellos tienen. Se está depositando en el Banco Popular, y con la autorización del Banco de Fomento se le reembolsan, se le hacen pagos contra esa cuenta. Así que los mecanismos de los municipios han seguido trabajando. Los depósitos que ellos tienen, que son obras
Como sucede en las obras que ellos hacen, las financian a largo plazo a través del Banco de Fomento, pues muchas de ellas ya tenían un depósito porque se había desembolsado el financiamiento, y ahí se está dentro de las prioridades de nómina, obra nueva, etcétera, también se le está desembolsando a los municipios. En este momento no tenemos una situación con los municipios de falta de atenderlo. Sí, hay unos municipios que no tienen disponibilidad ni de CAE, ni tienen disponibilidad de depósito, y simplemente pues están embargados por el IRS, y si hubiese esa disponibilidad habría que pagárselo al IRS, no al municipio. Pero en realidad con los municipios está trabajando el sistema. Los municipios, para mí, es una de las razones que el día 5 lo vamos a argumentar. El banco es bien importante porque la obra que hacen los municipios se financia a largo plazo. Esa es la función básica de un banco: coger dinero a corto plazo, que es el IBU que reciben los municipios, y poder hacer obras a más largo plazo. Los municipios más grandes, de más solvencia, pues algunos de sus financiamientos la banca comercial les es atractivo, pero la gran mayoría de los financiamientos no le son atractivos a la banca comercial, y ahí esa es una de las muchas funciones que el Banco de Fomento hace. O sea que apenas se está entrando en financiamiento de deuda adelantada de contributiva a través del CAE. Apenas. No, el banco ahora mismo no puede prestar. No está prestando. Por ley no puede prestar. Lo que sí se hace es adelantar ese CAE nuevo que está llegando. Si tiene sus financiamientos al día, pues se está manteniendo un fideicomiso fuera del banco, y de ahí se le desembolsa. Secretario, tengo una pregunta para aclarar con relación al tema de la descapitalización del BGF. Si me la puede aclarar usted como miembro todavía de la Junta de Directores, o el señor José Pagán mientras fungía como presidente interino. Observo que en la lista de las deudas del banco el principal deudor es la Autoridad de Carreteras y Transportación. La pregunta para aclarar es si esa deuda es producto de líneas de crédito o de préstamos, en qué momento en tiempo se concedieron y cuáles fueron sus fuentes de repago, si alguna. José, por favor. Sí, uno de los retos principales que tiene el banco cuando llega a esta administración es que hay una deuda muy grande de la Autoridad de Carreteras, porque la Autoridad de Carreteras no había podido dar a los mercados de capital desde, no recuerdo la fecha exacta, pero lleva varios años que no había podido ir al mercado de capital. Entonces el banco se da la tarea de preparar a Carreteras para ir a los mercados, y se hizo un esfuerzo muy grande, sobre todo por la administración del señor Ferrer, para llevar a Carreteras a los mercados, pero la situación era tan compleja que no fue posible. ¿Por qué era compleja la situación? Por la situación financiera que tenía Carreteras, que tenía unos déficits muy grandes, y esto el secretario podría abundar sobre los problemas que tenía, parte de ellos relacionado a los déficits del tren urbano, de las lanchas, pero eso se lo dejo allá. Pero al momento en que iban a ir al mercado era porque tenían un producto para ir al mercado, ¿no? Bueno, la visión del señor Ferrer, la visión del señor Ferrer en aquel momento era que el problema más grande que tenía el Banco de Fomento era los 2.000 millones de dólares que tenía en préstamos a Carreteras, porque el Banco de Fomento tradicionalmente lo que había proveído era financiamiento interino. Esos préstamos de 2.000 millones, ¿cuándo ocurrieron? Esos ocurrieron en administraciones anteriores. Pero la pregunta es... Esos 2.000 millones se puede buscar, y Carreteras tiene toda esa información, pero se utilizaron muchos para obra, pero también muchos se usaron para gastos operacionales, se utilizaron para el tren urbano, pero yo dejaría Carreteras que... Se utilizaron para financiar operaciones de servicio de transporte a través de préstamos que la misma Autoridad de Carretera le daba a su vez la Autoridad de Transporte Marítimo, hizo contratos a nombre de la Autoridad de Transporte Marítimo, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, y se hicieron, pues sirvió de puente, ¿no? Una le prestaba a la otra y la otra le prestaba a subalternas o compañeras dentro de la estructura del departamento. Sin embargo, no hay duda que la Autoridad de Carreteras, por determinaciones, ¿verdad?, que cuando llegamos encontramos así,
pues no tenía los recaudos necesarios, ¿no? La autoridad de carretera depende de varias instancias, peajes, depende obviamente de unos ingresos. Se utilizaron para pagar deuda existente en la autoridad. Sí, porque están comprometidos, están pignorados para deudas. Lo que usted menciona con que no tenía los ingresos es que no tenía la fuente de recaudo adecuada para esos 2.000 millones. Es correcto. Que se tomaron. Nosotros no nos estuvo claro cuál iba a ser la fuente de repago de esos 2.200 millones cuando llegamos. Quizás hubo algún plan o alguna intención que se iba a ejecutar, nunca se llegó a concretar, ¿verdad? Hasta el 2012, y nosotros tan pronto llegamos, pues hemos ido lidiando con el BGF con diferentes alternativas, entre ellos las cruditas que ya todos conocemos. Que era obligación igual, ¿y qué cantidad? Bueno, me parece que se pagó líneas algo de créditos en bancos privados, esa es la pregunta que le estoy haciendo. Bueno, carreteras, combinación de cosas. Sí les puedo decir, por ejemplo, que habían unos bonos de carreteras que eran con tasa de interés flotante que se remercadeaban cada cierto tiempo con carta de crédito de un banco. Entonces, en uno de los remercadeos, el banco no estuvo dispuesto a dar su carta de crédito y el Banco Fomento tuvo que comprar esos bonos. O sea, que fue una medida en gran parte para poder asumir una deuda que la banca privada ya no estaba dispuesta a asumir, es lo que usted me está diciendo. Esos son 200 millones de los 2000. De los 2012. Hay una parte de Hay eso. 200 millones. ¿Podría usted suplirnos, como parte de los requerimientos, el detalle de la utilización de cada uno, de cada partida dentro de esos 2.000 millones de dólares? Podemos hacer ese ejercicio. Te lo agradezco. Y la pregunta que le tenía era muy puntual. Había un producto para ir al mercado. Bueno, o sea, el gobierno de Puerto Rico... Eso fue Rico, lo que dijo hace un ratito. Tengo que contestarle, porque es una pregunta compleja, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico tiene 18 emisores, ¿verdad? Entonces, si Carreteras no podía ir al mercado porque tenía un déficit, pues la forma de hacerlo era creando un nuevo vehículo, y a través creando un de nuevo BGF. impuesto. O sea, BGF es el agente fiscal. Correcto. O sea, el vehículo iba a ser AFI o otro vehículo y se le iban a llegar nuevos ingresos para entonces apoyar a Carreteras con nuevas fuentes de ingresos que pudiera ir al mercado. Y eso no se pudo realizar. Eso no se pudo realizar. ¿Y no entiende usted que la política pública de entrar y decir del saque que lo que piensa la casa acreditadora me vale y tomar acciones de no realizar ajustes, aprobar el primer presupuesto con más gastos, incidieron sobre esa falta de credibilidad e hizo más difícil poder ir al mercado? Bueno, claramente todas expresiones públicas mueven los mercados, afectan a los mercados. Lo que ha hecho el Banco de Fomento para asegurarse de que la información que se envía al mercado es transparente es que publica trimestralmente, a veces se ha tardado 6 meses, pero publica trimestralmente un reporte del gobierno de Puerto Rico bien abarcador que muestra el cuadro completo de toda la situación fiscal y económica del país. Y eso es lo que le da a los mercados tranquilidad, información y transparencia, y es lo que permite que los mercados tengan confianza. O sea, las palabras que se dicen inciden, pero al final del día lo más importante es la información que se provee financiera de una forma regular a los mercados. Bueno, y este cuatrenio ha sido donde más información se ha dado, que eso es importante. Bueno, y ha sido donde se estableció por primera vez política pública de no pagar. Pero volviendo un poco aquí al tema del BGF, quería preguntarle sobre San Juan en particular, porque ese número de sobre 400 millones, recuerdo que fue tema de discusión en los últimos meses, donde la alcaldesa decía que ella no había tomado ningún préstamo. Entonces resulta que fue probado que sí. ¿Se recuerda usted cuáles son los términos de ese préstamo? ¿Cuándo vence? Eso fue un refinanciamiento que se hizo en el primer año de la administración. O sea, ¿tú tienes los detalles de ese refinanciamiento? Podemos conseguir detalles. Se paga de CAE, o sea, es un financiamiento que se paga de la contribución adicional especial, y en ese momento el municipio tenía el margen para hacerlo. El uso de los fondos, pues se podría buscar esa información. Pero en términos del vencimiento del mismo. Típicamente vamos a traer los vencimientos de todos los financiamientos. Yo tengo una pregunta, porque están hablando aquí de los 2.000 millones ¿verdad? de la deuda de carretera, y entiendo, ¿verdad? Y según el offering que se hizo en el 2014, que parte de esa cuantía iba a ir dirigido a saldar unas líneas de crédito de la autoridad de carretera. No obstante, según el informe que usted presenta hoy, la deuda de autoridad de carretera se ha quedado prácticamente igual. Porque si están en 2.000 millones y ahora estamos hablando de 1.9 millones, no se ha movido prácticamente esa deuda.
No se ha movido. o sea, no se pudo que hacer la lo que transacción. lo que estaba en el offering no se usó para pagar esa deuda. No, los fondos dentro de la situación gubernamental, se ha tomado una serie de decisiones. Lo que ocurrió después, pues es parte de lo que va a entrar el secretario de Hacienda y el director de presupuesto y gerencia, cómo se han utilizado los fondos. Pero su contestación... Lo cierto es que al Banco de Fomento ahora mismo no está llegando ninguna cantidad, así que no se puede amortizar. Su contestación para el récord es que lo que se utilizó, lo que se dijo que se iba a hacer en el offering no se hizo. Eso es incorrecto. Y yo, lo que está en el offering es lo que se hizo. Carreteras tenía varias líneas, inclusive quiero conseguir la información, pero es importante que sepan que la información que se dio en el documento de ofrecimiento es correcta. Bueno, pues me gustaría seguir la información porque los números aquí no están cuadrando. Se puede así conseguir que la información. me gustaría que Se va a proveer la información, y se... Lo que se ocurre en contestará. el offering es correcto, como dice José Pagán. También es correcto que en este momento no se está recibiendo por la situación general gubernamental que va a ser descrita más adelante. Sí, bueno, pero Sí. el offering fue en el 2014, no fue ahora. Se le va a proveer la en ese información, momento era ya se le ha dicho que se le va a proveer la información. En cuanto parte de lo que ha sido el entorno fiscal, la ejecución de estos 4 años, un elemento importante fue esa emisión del 2014 de los GOs. ¿Correcto? Sí, toda emisión es bien importante. Correcto, ok. Esa emisión en el offering tuvo unas particularidades que quisiera, pues por lo menos que si pudieran darle un poquito de luz sobre al respecto. Y se refiere a lo siguiente: en el offering hubo unos disclaimers donde claramente decía que el presupuesto año fiscal 2015 no iba a estar balanceado. ¿Eso es correcto o no es correcto? El offering tiene una serie de disclaimers que alerta al inversionista de que esta es una transacción riesgosa. Y uno de ellos era eso. Tendría que ver el detalle, el lenguaje, eso es fácil verlo. Lo que decía era que, y tendría que ver el lenguaje específico, pero mi recuerdo es que hay un riesgo de que el presupuesto no esté balanceado, porque los ingresos puede que no lleguen y los gastos pueden ser diferentes. Pero si me lee ese tipo de detalles es bueno que no los den para poder refrescar la memoria. Ese documento está hecho con mucho cuidado. Sí. No lo dudamos, Y ese documento... Por eso, aquí se usa la palabra may. O sea, dice que el gobierno puede que no pueda pagar. ¿A base de qué? De historical trends y de... Bueno, aquí da todo un recuento, ¿verdad?, de los riesgos, y el propósito de esa sección es alertar al inversionista de que esta es una transacción riesgosa y de que tiene que saber que hay una posibilidad de que no se cuadre el presupuesto. Ok, entonces en ese mismo offering también hay una nota, una cláusula que advierte sobre la posibilidad de, ante el cuadro fiscal, que esa y otras obligaciones tengan que ser reestructuradas. Eso está claramente escrito en el offering statement y es una alerta al comprador de que eso es una posibilidad, hay un riesgo de que eso suceda, y eso es así. Y esa es la primera vez que ocurre ese tipo de lenguaje en un disclosure de este tipo de emisión. Sí, dada la situación del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, que entramos ya en un nuevo territorio que es el territorio de alto rendimiento, pues los estándares de disclosure, los estándares de información se suben a otro nivel, y es la primera vez que el gobierno de Puerto Rico contrata un grupo de abogados específicamente para el tema de disclosure. ¿Quién es ese grupo de abogados? Pues en el caso del GO, y había una batería de abogados, pero Pietra Antoni Méndez y Álvarez era el Disclosure Council. O sea, aquí habían varias firmas de abogados expertas en estos temas que nos asesoraron en todo lo respecto a la emisión. ¿Alguna